Vamos a concluir en esta mañana el tema acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero centrarme en un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de Hebreos. La epístola a los Hebreos es uno de los libros muy importantes, como es toda la palabra, obviamente, pero dedicado este libro a comparar lo del antiguo pacto y lo del nuevo pacto, lo del antiguo sacerdocio y el nuevo sacerdocio, los sacrificios que significaban antes en el antiguo pacto y ahora el sacrificio en el nuevo pacto. Si usted quiere estudiar referente a este tema del antiguo y lo nuevo, el libro de Hebreos es excelente. Habíamos visto la semana pasada acerca de esta parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Este es el cuarto audio o el cuarto vídeo que estamos dedicándole a este tema de la ascensión. Y obviamente no se ha dicho todo, no lo he dicho todo. Hay mucho más que podríamos incluir en estas enseñanzas, pero pienso de que lo que he traído abarca bastante y quiero completar con este último tema que ya lo empecé la semana pasada, referente al sacerdocio, el tipo de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, a comparación con el sacerdocio del antiguo pacto. Tenemos que darnos cuenta de que esto es muy importante dentro de la vida de un cristiano, que sepamos distinguir, porque si no discernimos esta área del sacerdocio de nuestro Señor Jesús, como también es sus sacrificios y todo lo que concierne al nuevo pacto, si no tenemos este discernimiento, entonces vamos a estar envolviéndonos en actividades o en forma de caminar de acuerdo al antiguo pacto. Y es por ello de que aquí el autor de Hebreos, que para mí, como le he dicho muchas veces, es el apóstol Pablo, porque él tiene las características de su manuscrito. Entonces, aquí el autor, en este capítulo 7, enfatiza muy claro referente al tipo de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar a leer Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Vamos a tratar de meditar versículo por versículo para entender claro. Aquí el autor, no sé si ustedes se han dado cuenta de que no es el único libro, obviamente el libro de Hebreos, pero hay muchos otros libros también, pero esta epístola a los Hebreos, el autor se concentra mucho, utiliza bastante esta palabra perfección. Es una palabra tal vez de que muchos cristianos tal vez no están familiarizados o tal vez no quieren, debido a lo que la palabra perfección implica. He leído otras traducciones y otras traducciones de la Biblia y tratan de cambiar esta palabra perfección por salvación, pero no específicamente hablan acerca de lo que es perfección. Y cuando estudiamos esta palabra
como yo he venido leyendo el significado, tal vez un día vamos a dedicarle un poco más tiempo a esta palabra, es de que tiene diferentes significados, depende qué es lo que el autor está hablando, ya sea en este libro, ya sea en los evangelios, en las cartas de Pablo. Entonces es importante conocer, pero aquí vemos de que el autor está enfatizando acerca de que si es que la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, está hablando acerca de la perfección, o sea, la misión o el propósito de traer la ley, en este caso al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. El propósito es de perfeccionar al pueblo para que puedan ellos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí el autor habla de esto y la misión nos da a entender que la misión o el propósito del sacerdocio levítico, de la forma como ellos ministraban y todo, la misión era de que no solamente el pueblo de Israel puedan caminar en santidad, puedan caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero eso es, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios es caminar en perfección. En el capítulo 10 de vamos a ir ahí, en el capítulo 10 de este mismo libro, Pablo, el autor también nos refiere también a esto de la perfección, de ser perfeccionados y ser perfectos es vivir con una conciencia libre de pecado. Este es el contexto del capítulo 10 de este mismo libro. Pero todo converge en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo converge en su muerte y en su resurrección, en el derramamiento de su sangre y en su resurrección. Todo esto envuelve para que cuando llegamos al entendimiento, entonces podemos caminar en esta perfección que el apóstol está hablando aquí, o el autor está hablando acá. Y lo importante es, mis hermanos, a pesar de que es una palabra de que muchos no quieren utilizarla por el mismo hecho de que se dice y uno tiene entendido de que es imposible caminar en esa perfección. Tenemos que verlo en este caso, tenemos que verlo lo más claro y lo más, podríamos decir, literalmente posible, porque no todo en la Biblia podemos interpretarlo literalmente, ¿ok? No todo es literalmente. Hay muchas cosas que la palabra del Señor nos ilustra y nos habla en parábolas, en ejemplos, en imágenes. Pero cuando se trata de estudiar la palabra en este respecto, me gusta ver esta palabra de perfección, porque si viéramos otra palabra reemplazada aquí en vez de perfección, como dije anteriormente, salvación, podría ser una traducción que también lo dice. Entonces, no incentiva a uno, ¿ok? No incentiva a uno de observar esto y de observar y de ver la revelación de la palabra de Dios y del significado de la obra redentora. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo prefiero ver en este versículo la palabra perfección en vez de salvación. ¿Por qué? Porque esto me va a incentivar a apuntar a más alto y no en el medio. ¿Me entiende? Por ejemplo, las palabras que la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Cuando dice en Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 21 y 22, de que por medio de su
muerte, dice que Él nos presenta ante el Padre santos, irreprensibles, sin mancha. Yo prefiero leer esto que leer lo contrario. ¿Por qué? Porque el leer como realmente está escrito ahí me incentiva a mí a yo obtener esa meta. Y lo lindo es de que porque la palabra es cierta y porque la obra de nuestro Señor Jesús es verdadera y es cierta, entonces sí podemos llegar a esa posición. Entonces, basado en la palabra de Dios, entonces yo puedo caminar en esa dirección y obtenerla y no apuntar al medio. Yo prefiero tener el concepto de la palabra de Dios que me dice que somos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, y no decir de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque si es que yo entiendo de que la palabra dice que somos pecadores, entonces voy a tener que contentarme con eso y no voy a tratar de obtener a lo que la obra de nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Entonces, lo que quiero enfatizar en este momento, en este versículo, es de que la misión de Dios de enviar su palabra, de enviar la ley en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es de que Dios quería evangelizar al mundo por medio de Israel, porque esa era su misión. Acuérdense como en 2 prédicas atrás dije esto al inicio, de que la razón por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es de restaurar esta relación que se perdió, que se rompió en el huerto del Edén. Y cuando estudiamos la palabra en el tiempo de la historia, Él siempre ha querido llegar a su creación, a restaurar esta relación que se perdió. Y es por ello de que el antiguo pacto no fue un pacto permanente, fue un pacto temporario. La ley no fue permanente, la ley fue temporario. Porque Dios quería llegar a toda la humanidad por medio de Israel, porque todo Israel, mejor dicho, porque todo el mundo no conocía al verdadero Dios. Solamente el Dios verdadero se reveló a Abraham y por medio de Abraham nació la nación de Israel. Y la misión de Dios es de llegar a todo el mundo, no solamente a Israel, a todo el mundo. Pero ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo que Israel fue desobediente. Israel no cumplió. Pero en sí, la ley misma, la misión misma de la ley fue de perfeccionar al pueblo de Israel para que por medio de ellos el resto del mundo pueda conocer al verdadero Dios. Al verdadero Dios. Pero ¿dónde estuvo la falla? Estuvo en el pueblo de Israel, desobedientes. Entonces aquí el autor dice esto: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Bajo qué? Bajo el sacerdocio levítico. O sea que la ley mosaica tuvo que ser establecido bajo el sacerdocio levítico. La ley
y el sacerdocio y el pacto antiguo, todo es junto, están juntos. Entonces, luego dice el autor, en este mismo versículo, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ok. ¿Qué necesidad hubo de traer otro sacerdote? ¿Qué necesidad hubo de crear otra orden? Es porque el primer tipo de sacerdocio, el primer tipo de sacerdocio levítico, de acuerdo al orden de Aarón, no fue efectivo por la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces Dios trae este nuevo orden. El problema no estuvo en la ley, el problema no estuvo en la naturaleza de la ley, el problema estuvo en la desobediencia del pueblo de Israel. Porque la ley, como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, hermanos, porque la ley no tuvo el poder, eso lo vamos a ver más luego, no tuvo el poder para cambiar el corazón de las personas, el corazón de Israel. Y ya a medida que vamos leyendo, si ustedes se han dado cuenta, a medida que estamos leyendo este versículo 1, ya el autor nos está dando de antemano nos está dando la interpretación de que si es que no hubo perfección por medio del sacerdote levítico, significa que podemos llegar a la perfección mediante otro sacerdocio que va a venir más adelante. No sé si ustedes se pueden dar cuenta. A pesar de que no lo hemos leído todavía, pero ya nos está dando a entender. O sea, el propósito, empiecen esto, el propósito de Dios, el plan de Dios, es de restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que se perdió en el huerto del Edén? La relación, la comunión que había entre Dios y su creación. ¿Cómo es que Dios iba a restaurar esta relación? Entonces, el pueblo de Israel fue uno de los pasos. No fue el único paso, pero eso lo vamos a estudiar en otra oportunidad. Pero ahora Él trae este sacerdocio, de acuerdo al orden de Aarón, el sacerdocio levítico. Pero este sacerdocio no es efectivo para perfeccionar, en este caso, al pueblo, a la gente, al pueblo de Israel. Porque este tipo de sacerdocio no es efectivo por la naturaleza y la desobediencia del pueblo de Israel. Luego dice en el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Importante, mis hermanos, es de que si es que tenemos un nuevo sacerdocio, no sé si alguno de ustedes de repente se estará preguntando, ¿qué tiene qué tiene que ver esto con mi vida ahora? ¿Qué significa esto? Esto pasó años atrás, no le encuentro relación, o ¿qué significado tiene para mí ahora, después de 2000 años, de más de 2000 años que ha pasado esto? ¿Cuál es el significado para mí? Esto es tan relevante para nosotros el día de hoy como es el conocer nuestra identidad. Es muy importante, porque esta es la palabra de Dios y basado en la palabra de Dios es que está fundada, basado en este sacerdocio, está fundada nuestra identidad en Cristo. Así que vamos a seguir meditando. Solamente lo dije eso porque
pensé de que alguien está pensando esto, está pasando por sus mentes de alguien que está escuchando. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cuando dice cambio de sacerdocio no significa de que es otra persona, sino el orden. Por eso es que aquí el autor habla de un orden, del orden de Aarón. Porque el primer sacerdocio fue de acuerdo al orden de Aarón. ¿Quién fue Aarón? Aarón fue el hermano de Moisés. Él fue el primer sumo sacerdote de Israel. Y bajo el orden de él, entonces viene el sacerdocio levítico de la tribu de Leví. Él siendo Aarón de acuerdo al orden de él, o sea, es una naturaleza. Lo vamos a ver en un momento. Pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es bajo otro orden. No tiene nada que ver con el orden de Aarón. Eso lo vamos a meditar en un momento, así que no quiero adelantarme. ¿Okay? O sea, básicamente el versículo 12 nos está hablando de que no podemos utilizar la misma ley con diferente sacerdocio. Tiene que haber un nuevo sacerdocio, un nuevo orden. Abiatar creo que era uno de los hijos de Aarón. Tenía 2 hijos que también hacían de sacerdotes en aquel tiempo. Aarón en el primero, Abiatar era uno de los hijos, no me acuerdo el nombre del otro. No se está refiriendo cambio de sacerdocio, por ejemplo, de nombres. Está hablando del cambio de la naturaleza del sacerdocio. En otras palabras, el orden de Aarón es un sacerdote humano, pero el orden de Melquisedec no es humano. He ahí el cambio, ahí donde vamos a llegar, así que les he adelantado un poquito esto. Versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿A quién se están refiriendo? Se está refiriendo al otro sacerdote según el orden de Melquisedec. A esto se está refiriendo en el versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Interesante porque nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y el sacerdocio del antiguo pacto, del pacto mosaico, todo el sacerdocio son de la tribu de Leví. Y el autor dice acá, nuestro Señor viene como sacerdote bajo el orden de Melquisedec de otra tribu. ¿Por qué viene de otra tribu? ¿Por qué tenía que venir de otra tribu? Algo interesante de que tal vez muchos de nosotros no conocemos esto. Yo no lo conocía hasta un tiempo atrás. En el libro de Génesis, tal vez vamos a ir ahí ahora. En el libro de Génesis, en el capítulo 49, Jacobo, Abraham, Isaac y Jacob, el nieto de Abraham, Jacobo, de donde salen las 12 tribus, antes de su muerte, en el capítulo 49 de Génesis, antes de que él muera, él profetiza sobre cada uno de sus hijos. Esta es la primera profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, me refiriéndose por medio de la tribu de Judá. Ustedes van a ver en el capítulo 49, versículo 8 en adelante, vamos a leerlo rápido.
Aquí está Jacobo profetizando sobre Judá. Está hablando no sobre la tribu, aquí está hablando sobre su hijo, ¿ok? Empieza a profetizar sobre su hijo, qué es lo que va a ocurrir de él o con él. Aquí no hay tribus todavía, aquí son hijos. Dice en el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Usted sabe de dónde viene la palabra Jesús, el león de Judá. ¿Cuántos han escuchado? Jesús, el león de Judá. ¿Por qué se le llama a nuestro Señor Jesús, león de Judá? Entonces, ¿alguna vez se ha puesto a preguntar? Viene de acá. Viene de la profecía que tiene Jacobo hablándole a su hijo. Y él le dice, cachorro, león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Escuchen, no será quitado el cetro de Judá. Aquí está hablando proféticamente Jacobo acerca de la tribu de Judá. Está hablando en realidad de su hijo Judá, pero está hablando de la tribu de Judá. Aquí todavía no hay tribus, ¿entiende? Pero aquí proféticamente Jacobo está hablando, le dice, no será quitado el cetro. ¿Qué cosa es el cetro? El cetro del rey, o sea, donde está la autoridad que tiene el rey. No será quitado el cetro de Judá, versículo 10, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. En inglés se pronuncia, creo, Shiloh. ¿Qué significa Shiloh? Hasta que venga el Mesías. O sea, está dando a entender de que el león de Judá tenía que venir desde la tribu de Judá, hablando de nuestro Señor Jesucristo, profetizado ya por Jacobo sobre la tribu de Judá. Y esto es lo que dice en el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, tiene que ser un sacerdote distinto, de diferente naturaleza, no tiene que ser el mismo tipo de sacerdote del orden de Aarón. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una nueva vida indestructible. Importante, porque nosotros que estamos bajo este orden de Melquisedec, el sacerdocio del orden de Melquisedec, nuestra confianza y nuestra fortaleza está bajo este orden de nuestro Señor porque es un sacerdote eterno. Voy a leer nuevamente el versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento, está hablando del mandamiento, del primer mandamiento, en este caso de la ley mosaica, acerca de la descendencia, ¿okay? Porque el sacerdocio en el antiguo pacto tenían que, por medio de la descendencia, tenían que continuar el sacerdocio. Aarón, sus hijos, sus nietos y luego todos los pertenecientes a la tribu de Leví tenían que formar parte del sacerdocio porque no habían otros que puedan funcionar como sacerdotes.
Por eso es que nosotros no estábamos bajo el orden de Aarón. Estamos bajo el orden de Melquisedec, de nuestro Señor. Por eso es que nuestra diferencia, por eso es que tenemos diferente ley. Por eso es que la ley del antiguo pacto del mosaico tuvo que terminar. Y nosotros estamos ahora bajo el orden de Melquisedec, nuestro sacerdocio, nuestro gran sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con la ley mosaica, es de un orden diferente. Ya profetizado desde el libro de Génesis, tenía que ser así. Entonces, luego dice en el versículo 17, voy a leer nuevamente el 16, perdón. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, los sacerdotes tenían que servir por descendencia. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De una vida indestructible. Verso 17. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es para siempre, es eterno. No va a haber cambio. No hay nadie que pueda venir a continuar su ministerio. Porque una vez Él hecho rey, es rey para siempre. Porque es bajo un orden diferente. El orden del sacerdocio del antiguo pacto era un orden temporario. ¿Por qué? Porque los hombres, los sacerdotes, eran personas que tenían un tiempo de límite, no podían estar sirviendo por siempre. Por eso es que tenían que estar reemplazando los sacerdotes porque se envejecían y tenían que morir. Y es por ello de que ese sacerdocio tuvo que terminar. Pero ahora con nuestro Señor Jesucristo, que es un sacerdote para siempre, su sacerdocio es eterno. No hay cambio. Algo bien interesante en este, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Me acuerdo que un amigo, un tiempo atrás, compartiendo que es musulmán, compartiendo conmigo me decía, ¿qué hay acerca del Corán? ¿Qué hay acerca de Muhammad? ¿No es parte de la revelación de que Dios habla en el Antiguo Testamento? Porque según su interpretación, él decía, bueno, el Nuevo Testamento reemplazó al Antiguo y ahora el Corán reemplaza al Nuevo Testamento. Y obviamente este amigo no conocía mucho, no conocía nada de la palabra, obviamente de la Biblia. Pensando en una forma lógica, de acuerdo a ciertos versículos que tienen ellos en el Corán, de que era así, de que Moisés recibió el libro, ¿cómo se llama? La ley, y luego Jesús recibió el Nuevo Testamento, pero como ninguno de ellos pudieron cumplirlo bien, entonces Dios tuvo que enviar el Corán para reemplazarlos todos ellos. Eso es lo más lógico que pueden ellos interpretarlo de esa forma. Entonces le dije yo, mira, el Antiguo ni el Nuevo no hablan absolutamente nada del Corán. Y le dije, mira, ¿sabe por qué? Le dije, porque nuestro Señor Jesucristo, su sacerdocio y su autoridad es para siempre. Porque es un sacerdote eterno, indestructible.
no hay nada que pueda relevarlo a Él o reemplazarlo. Es un sacerdocio que es para siempre. Entonces, obviamente esta persona no conocía esto y no pudo decir nada porque no conoce la palabra de Dios. Y cuando ustedes se ponen a examinar la palabra, mis hermanos, porque hay un versículo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés dice de que surgirá un profeta dentro de sus hermanos, entonces Moisés dice a él escucharle. Entonces ellos, los musulmanes, se apoyan de este versículo para decir de que es Mahoma. Pero ese versículo está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no de Mahoma. No tiene nada que ver. No hay ningún indicio en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento referente a la religión musulmana. ¿Ok? Lo dejo ahí esto. Lo importante, mis hermanos, es de que tenemos que darnos cuenta de que y es por ello de que nuestra identidad, quienes somos en Cristo, radica en quién nuestro Señor Jesucristo y la naturaleza de su sacerdocio. Seguimos leyendo, por favor, no quiero, ya se me acaba el tiempo. Versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Interesante, ¿ok? Versículo 18 nuevamente. Queda pues abrogado. ¿Qué es abrogado? ¿Qué significa abrogado? Anulado. El mandamiento anterior. ¿Qué se está refiriendo? Al pacto, a la ley mosaica. Queda abrogada. Queda anulada el mandamiento anterior. ¿A causa de qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Eso no quiere decir, mis hermanos, de que la ley no era buena. La ley era buena, pero era ineficaz en el sentido de que no tenía poder para transformar el corazón de aquellos que lo seguían. Lo que significaba la ley era simplemente un espejo, ¿ok? Ahí tenemos un espejo allá, un espejo grande. ¿Qué es lo que podemos ver en el espejo? Simplemente está reflejando nuestra imagen. Ese espejo no tiene poder de cambiar mi vida. Eso es lo que es la ley. El espejo es bueno, refleja exactamente quién somos nosotros, pero no tiene el poder de cambiar mi ley. Perdón, de cambiar mi vida, cambiar mi corazón. Eso es lo que era la ley. Es simplemente reflejar cómo debemos ser. Entonces nosotros nos miramos en la ley, entonces decimos, no puedo cumplir la ley. Entonces estamos reflejando en la ley lo que no podemos hacer. Esa ley no tiene poder de cambiar mi corazón. La única forma de poder yo poner mi vida de acuerdo a la ley es de que yo, por medio de mis obras, cumpla la ley. No es que la ley sea mala, la ley era buena, pero era ineficaz para cambiar mi vida, para que yo pueda caminar en obediencia. O sea que mi obediencia era importante en aquel tiempo para el pueblo de Israel, pero no todos obedecían. Hay algunos que sí, pero no todos. Entonces fue ineficaz. Eso es lo que el autor está diciendo acá. Era débil e ineficaz. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Okay, eso es lo que el autor dice. Nada perfeccionó la ley. Es por ello de que el primer versículo que leímos acerca de la perfección, la ley no tiene el poder para perfeccionar a nadie.
Dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora empieza a hablar de una nueva forma, de una nueva ley, de un nuevo sacerdocio. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, hablando del nuevo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer nuevamente el versículo 19 para entenderlo. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, hablando de los sacerdotes del pacto mosaico, levítico, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de nuestro Señor Jesús, con el juramento que Él le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué le significa inmutable? No hay cambio, no puede cambiar su sacerdocio. No puede venir otro y reemplazarlo a él. No sé cuál es la traducción en inglés. Unchangeable, creo que es unchangeable. Es inmutable, por lo cual, versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Se dan cuenta? Salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. No hay salvación en otro. No hay salvación en la iglesia. La iglesia no te puede dar salvación. Es porque ahora estamos bajo la iglesia de Cristo, están bajo un nuevo sacerdocio que es inmutable, que es permanente, que es para siempre. Tenemos un rey que reina por siempre, por toda la eternidad. Es Él quien tiene el poder para darnos salvación para siempre, perpetuamente, nadie más. Por eso es que la palabra del Señor dice de que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. No obtenemos salvación de ninguna otra forma, solamente en Cristo. ¿Y por qué en Él? Porque Él es mediador de un mejor pacto. Es un pacto inmutable, una ley inmutable, un reino inmutable, incambiable, y que Él tiene poder para salvarnos y permanecer en Él perpetuamente o para siempre. Dice, a los que por Él se acercan a Dios. O sea, no podemos acercarnos a Dios por ningún otro medio, si no es por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que ahora Él es sacerdote para siempre. La segunda parte del versículo 25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Esto lo vamos a ver un poco más cerca cuando estemos estudiando acerca de su ministerio actual que tiene nuestro Señor Jesucristo. Algo importante acá, mis hermanos, de que Él está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado juntamente con el Padre en el trono, en su trono.
Y dice de que Él ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Intercediendo, pero yo me pregunto, yo me hacía esta pregunta, ¿qué es lo que Él está intercediendo? ¿Cómo está intercediendo Él por nosotros? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Yo no he encontrado algo específico, qué es lo que Él realmente está intercediendo por nosotros, pero esto es lo que yo pienso. De que Él ahí donde Él está intercediendo por nosotros. ¿Sabe cómo? De que Él nos está diciendo, hijo, hija, entiendan mi obra, entiendan lo que yo he hecho, entiendan el significado de mi muerte y de mi resurrección, entiendan la obra que yo hice, por la cual yo dejé esta posición que estuve con el Padre y me hice hombre para yo cumplir esta misión. Entiendan lo que yo he hecho, entiendan quiénes son ustedes en Cristo, entiendan cuál es el significado, quiénes son ahora ustedes en Cristo, quiénes son ustedes ahora por medio de lo que yo he hecho por ustedes. Yo pienso, mis hermanos, de que esto es lo que el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. E inclusive se está parando. Esto es algo bien interesante porque el primer mártir de la iglesia fue Esteban. Cuando Esteban estaba defendiendo, estaba hablando a los sacerdotes de aquel tiempo, les estaba diciendo acerca de Jesús, de quién Él era y por qué Él había venido y el destino de que tenía en ese tiempo el sacerdocio y la ley mosaica. Les estaba hablando acerca de la verdad y a ellos no les gustó y lo sacaron afuera, dice, de Jerusalén y lo empezaron a apedrear. Este es el primer mártir. Y donde lo están apedreando, Esteban levanta sus ojos y dice, Señor, no tengas en cuenta lo que ellos dicen y lo que hacen. Y dice la palabra ahí en el libro de los Hechos, dice claro, dice, y Esteban vio a Jesús. Este es el único momento, el único pasaje en donde yo veo que nuestro Señor Jesús no está sentado. Pero Jesús está parado. Dice que yo vi al Señor parado en su trono, como mirando a Esteban que lo estaban matando. Y yo me imagino de que cuando Él está intercediendo por nosotros, Él está parado. ¿Por qué? Porque el pararse significa la intensidad y el deseo que hay para que nosotros podamos llegar a entender lo que Él realmente ha hecho por nosotros. El problema es de que muchos hermanos en Cristo pueden pasarse toda su vida leyendo la Biblia y nunca llegar al entendimiento del verdadero significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y es triste. Y es triste de ver de muchos, miles, tal vez millones de hermanos, a pesar de que ellos son salvos, no llegan al entendimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y pasan al otro lado y se van a la presencia de Dios sin realmente ellos saber el significado de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo cuando Él vino. Y yo pienso de que esto es lo que está intercediendo nuestro Señor en este momento. Él dice, hijo, hija, mira, escucha, lee, allí está escrito todo lo que yo he hecho. Guianza del Espíritu Santo tienes todo a disposición. Entiende la palabra, entiende lo que yo he hecho. Ahora, ¿quién eres tú en mí? Yo ya he hecho toda la obra por ti. Tú simplemente cree en lo que yo he hecho y empieza a caminar en ello. Y tú vas a ver la victoria en tu vida. Tú vas a ver que ya la vida no te va a aplastar. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. De la misma forma tú también puedes vencerlo. Entiende, eres santo, eres
eres irreprensible, sin mancha, ya no eres pecador, ya no eres un cualquiera, eres un hijo, eres una hija de Dios, una hija de Dios. Entonces esto es lo que yo pienso de que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y vamos a concluir leyendo esto. Versículo 25 nuevamente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Los sacerdotes, de acuerdo al orden de Aarón, los sacerdotes levíticos, tenían que ellos hacer sacrificios y sacrificios y sacrificios una y otra vez por los pecados de ellos mismos, pero nuestro Señor Jesucristo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, y con esto terminamos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, a nuestro Señor Jesús, hecho perfecto para siempre. Ahora, nosotros, esto es lo que nosotros, ustedes ya conocen este versículo, ustedes ya conocen ya este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos, mis hermanos, que antes no conocíamos a Dios, estábamos apartados de Dios, pero ahora por medio de Jesucristo, por medio de ahora de nuestro gran sumo sacerdote, hecho sacerdote para siempre, por toda la eternidad, ahora pertenecemos a ese reino. Podemos caminar de acuerdo a como Él caminó cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque en Él sus promesas son sí y amén en Él. Y nosotros estamos en Él, en Cristo Jesús. Mis hermanos, yo quiero incentivarlos. Yo sé de que aquí hay bastante meditación y tal vez algunas palabras técnicas, no lo sé. Pero esta es mi oración, de la misma forma como nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, y pienso yo de que Él intercede de esta forma, de que nosotros lleguemos a entender esto. Y esta es mi oración, mis hermanos, y esto es lo que oro en la oración que tenemos los días miércoles, para que la iglesia llegue al entendimiento de la palabra de Dios. Porque cuando llegamos a este entendimiento, salimos de religión y entramos en una relación. Porque la religión no cambia, es como el antiguo pacto, refleja, y tratamos de obtener las cosas por medio de nuestras obras. Pero revelación cambia nuestras vidas, cambia nuestro entendimiento, y podemos ahora caminar como nuestro Señor Jesús. Podemos manifestar lo que realmente Él es ahora en la tierra por medio de su iglesia que somos nosotros. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, yo oro, mi Padre, en el nombre de Cristo.
de que esta palabra, Señor, se haga carne en nuestras vidas. Que no simplemente, Señor, llegue a nuestras mentes, Señor, que no sea simplemente conocimiento humano o intelectual. Señor, oro, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, revela esta verdad en nuestras vidas. Y de que cada día, Señor, tengamos esta revelación aún mucho más clara, para que podamos, mi Dios, manifestar quién realmente nosotros somos y del significado de tu sacrificio, de tu obra, mi Dios, aquí en la tierra, para la razón por la cual tú viniste, Señor, y poder continuar, avanzar tu reino, porque esta es nuestra misión, mi Dios, de que tu reino crezca y se expanda en el poder de tu Espíritu, en el conocimiento de tu palabra, en la revelación de tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias.